Hola hermanos, estamos aquí nuevamente con el devocional y yo quería hablar algo que no sé si hemos hablado de esto en algún momento, pero sobre un tipo de salmo que nos cuesta entender, que son los salmos imprecatorios. Y cuando hablo de imprecatorio, habla esa palabra de esos salmos en donde el salmista quiere que Dios castigue a sus enemigos. Y vamos a ir al Salmo 59, que es un salmo imprecatorio, y vamos a leer algunos de los versículos aquí, no todo el salmo, pero creo que nos puede ayudar a entender cómo o qué hacemos con nuestros enemigos. Que cuando pensamos en los enemigos que quizás tengamos, o quizás no tenemos ningún enemigo, pero siempre tenemos el enemigo Satanás y también nuestro propio pecado. Eso nos puede ayudar también si aplicamos los principios a esos enemigos que siempre tenemos. Pero si hemos tenido un enemigo, este salmo nos puede ayudar muchísimo a entender cómo procesar todo eso. Y también si no tenemos ningún enemigo, nos ayuda a pensar en cómo alabar a Dios de todas maneras. Así que el encabezado dice al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Esto habla de 1 de Samuel 19, y en ese capítulo, si lo lees, es realmente tremendo ver lo que Saúl quería hacer con David. Porque Saúl primeramente empieza y pide a sus siervos que maten a David, a Jonatán y a sus siervos. Y después David estaba tocando el arpa y Saúl trató de clavarlo en la pared con esa lanza. Y finalmente eso no funcionó y Saúl envió personas a la casa de David para acecharlo, para matarlo. Así que cuando David habla aquí está pensando en una persona o varias que quieren matarlo. Miren lo que dice en el 1 y 2. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Aquí vemos que David lo primero que hace es clamar a Dios. Él sabe que Dios finalmente es el único que lo puede rescatar de este peligro. En el 3 dice, porque he aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío corren y se aperciben. David reconoce aquí que no fue por su culpa que lo están persiguiendo. Y creo que es importante recordar que si tenemos un enemigo, no siempre es nuestra culpa. A veces puede ser nuestra culpa, pero vemos aquí que no siempre. Entonces, no sé ustedes, pero a veces si alguien se convierte en enemigo mío, yo pienso siempre, bueno, ¿qué hice yo? Y me siento muy mal por eso, especialmente si no veo nada en mi vida que pueda confesarle, ¿sí? Pero tenemos que entender que hay personas que van a hacer eso. Y yo pienso en lo que Pablo dice en Romanos 12, cuando él dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y eso nos indica que realmente hay ocasiones en donde hay personas que no quieren estar en paz con nosotros. Y lo que debemos hacer es dejar eso en las manos del Señor, confiar en Él y entender que hemos hecho todo lo posible para estar en paz con esos enemigos. Que fue ciertamente el caso de David con Saúl. Siempre David trató de bendecir al rey y no hacerle ningún mal. Y Saúl, ¿cómo respondió a David? Pues con rencor, con celos, con odio, pero no fue la culpa de David. Brinquemos al versículo 8. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Aquí vemos que los enemigos de David finalmente eran enemigos de Dios en ese caso. Y lo que tenemos que recordar es que Dios es el juez. Dios es quien tiene la historia en su mano
Y Dios es la persona o al cual tenemos que rendir cuentas. O sea, todos en este mundo tendrán que rendirle cuentas a Dios. Y Dios es soberano. Así que también podemos recordar eso, que confiamos en Él y Él como juez finalmente es quien va a juzgar a estas personas. Y vemos aquí que ellos pueden creer que son muy importantes, pero que finalmente Dios se reirá de ellos porque Él es el juez por encima de todo. Brinquemos al 11. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos, para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Y aquí es la parte difícil, como salmo imprecatorio, porque hay una tensión entre lo que vemos aquí y lo que vemos con Jesús. Y ahorita vamos a ir a Mateo 5:44. Pero creo que ayuda si pensamos que David estaba bajo el pacto de Moisés, el pacto mosaico, en donde Israel era la nación de Dios, el pueblo de Dios, y Dios había dicho que Él iba a maldecir a los que maldecían al pueblo de Israel. Y como rey entonces, Él representaba al pueblo, así que Él no era rey todavía, ahora que lo pienso, pero Él era un hijo de Dios. Entonces, en ese sentido, creo que es un poco diferente hoy día, porque Jesús nos da las instrucciones sobre nuestros enemigos en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que vemos esa tensión que el salmista quiere que Dios los acabe, pero también vemos que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Cómo reconciliamos esas dos ideas? Pues creo que tenemos que entender que en nuestra vida vamos a amar a nuestros enemigos, pero también reconocer que si no se arrepienten, finalmente Dios va a hacer justicia como juez. Y en eso podemos descansar y saber que Él va a rectificar todo mal en el gran juicio. Así que las dos cosas son ciertas. Podemos esperar en la justicia perfecta de Dios, pero también debemos amar a nuestros enemigos, que como mencioné, quizás en aquel entonces con David, ellos no tenían ese mandamiento como nosotros lo tenemos. Bueno, terminemos con el 16 y 17, que es lo más bonito. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Vemos aquí que David, en medio de una situación bastante compleja, con enemigos que querían matarlo, él decide alabar a Dios y cantar de Dios y reconocer públicamente que Dios era su amparo, su refugio, su fortaleza en medio de esa dificultad. Así que nosotros también, si tenemos enemigos, si tenemos personas en contra nuestra, podemos confiar en Dios y de hecho esa dificultad puede convertirse en la oportunidad de alabar a Dios por lo que Él es. Ahora, si no tenemos eso en este momento, amén. Pero como mencioné al principio, siempre Satanás y siempre el pecado son nuestros enemigos. Incluso cuando pecamos, eso nos debe ayudar a ver que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro amparo. Y vemos un contraste grande entre los enemigos que hablaban mentira, que hablaban cosas de rencor, y David, quien decide, en medio de todo eso, decide alabar a Dios y cantar a Dios. Así que la tarea que les voy a dejar es tomar un tiempo con la familia,
si está con la familia o a solas, tomar un tiempo para alabar a Dios por ser su refugio y por ser su amparo y por ser su baluarte, su fortaleza. Porque Dios, o debemos siempre alabar a Dios y podemos pensar en cómo nos ha protegido en esos días y en toda nuestra vida de tantos peligros y por lo tanto Él merece ser alabado. Así que tomemos un tiempo en familia para orar, para compartir esas bendiciones y cómo ha sido un refugio para nosotros y para alabarlo en familia o a solas con Dios por lo que Él es. Mis amados hermanos, pues que Dios los bendiga y que podamos todos nosotros alabar y cantar a nuestro gran Dios.